Hola, hola. Mi nombre es Carla Arellanes, soy licenciada en Psicología General, tengo una maestría en Educación y actualmente estoy estudiando el posgrado de Terapia Familiar y de Pareja. Este podcast vamos a recapitular un poco qué es la violencia, cómo afecta a la familia, cómo esto se ve relacionado con el estatus económico, qué pasa en México comparado con otros países de América Latina y qué factores se ven involucrados. Vamos a ello. Creo que cuando escuchamos la palabra violencia, casi siempre imaginamos esto como un contexto externo, como en las noticias de, no es algo que me pasará a mí o no es algo que le pase a alguna amiga mía. Pero lo cierto es que muchas veces la violencia se ve opacada por el silencio de las víctimas. Dentro de casa, en gestos cotidianos que pueden pasar desapercibidos. La violencia no solamente es maltrato físico y golpes, también se puede ver ejercida de otra manera, así como lo menciona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la violencia familiar puede ser física, psicológica, económica e incluso sexual o patrimonial. Y esto obviamente afecta profundamente a todos los integrantes. Recordemos que es un sistema abierto en la familia, entonces claramente si uno de los integrantes se ve afectado, va a afectar al núcleo familiar, es un efecto dominó. Y obviamente esto genera problemas en la salud mental, en la autoestima y en la capacidad de las personas para vincularse con otras personas. Y como comenta la autora Anay Marta, la familia debería ser un sistema de contención. Sin embargo, cuando hay violencia, se vuelve caótico. Las emociones se desbordan, se emprenden patrones dañinos para la sociedad y lo peor es que muchas veces son los niños quienes normalizan estos patrones porque al final del día aprenden a sobrevivir en ese contexto violento o a repetir. Debemos de entender esta parte de la cultura. ¿Por qué la pobreza es un factor importante en la violencia familiar? Cuando una familia no tiene recursos suficientes ni para una educación de calidad, ni para servicios médicos, ni para pagar una vivienda adecuada, ni para poder proveer de alimentos a todos los integrantes, estamos hablando de que por ende hay mayores emociones desagradables y también afectaciones en la salud mental, como estrés, frustración, desesperanza. Y no estoy hablando solamente de dinero, sino estoy hablando de un tema de frustración, de no poder tener tiempo, de no poder tener tiempo de calidad con la familia, de no poder relajarse. La autora Patricia Gasmuri explica que la familia está atravesada por la economía y de poder. Es decir, la pobreza no justifica la violencia, pero sí la condiciona. Sobre todo cuando esta pobreza se ve mezclada por machismo, falta de apoyo del gobierno y un silencio colectivo. Y a esto me refiero a todos aquellos vecinos, personas conocidas que conviven con las víctimas y que deciden callar al igual que ellos, o que simplemente deciden ser indiferentes a esto. Diversos estudios, México sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad económica, y esto se traduce directamente en familias que no pueden tener acceso a buenos servicios de salud, a educación y a una vivienda digna. Y aunque no todo es negativo, sabemos que sí ha habido avances en campañas de género y en prevención de violencia. Sin embargo, aún no hay políticas públicas sobre esto, y esta brecha sigue siendo muy enorme. Y creo que es importante mencionar esta cuestión cultural y de ambiente social, porque ya en muchas colonias o incluso en aquellas personas que sí conocen a la víctima y que la reconocen, ya ni siquiera se denuncia y que son parte de este silencio colectivo. Y creo que es una cuestión cultural de, ella se lo buscó. Así son los hombres. Es su casa, puede hacer lo que él quiera. No hay acompañamiento emocional para enseñar a las parejas a resolver conflictos sin gritar y a hablar de manera asertiva. Y también creo que ante los medios de comunicación, ante la cultura que ha existido en México sobre el machismo en muchos años, se empieza a normalizar el sentido de que la gente normaliza esta violencia. E incluso es como, es por tu bien, es porque es tu esposo y quiere que estés bien, o es porque es tu esposa y quiere que lo hagas bien. Y no paramos en cuestionarnos
que los niños son los que aprenden esto. Los niños aprenden que el amor duele. Los niños piensan que amar es controlar, es poseer, es dañar a alguien justificándote que lo haces por su bien. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Primero necesitamos hablar del tema, sin tabú, sin juzgar y también sin miedo y sin culpa. Sabiendo que vemos que una víctima lo está viviendo, apoyarla en este proceso de denuncia y también de darle recursos emocionales. Comprendo que es una cuestión social totalmente. Creo que lo segundo que podemos hacer, y eso deberíamos de hacerlo todos, es cuestionar lo que aprendimos en nuestra familia. Delimitar, filtrar que si aquellos aprendizajes son positivos para mi vida o no lo son. Y decidir qué patrones puedo repetir y cuáles no. Tercero, apostar por el cambio. Una vez que filtro qué es lo que debo aprender de mi familia o no, pienso que es muy importante, aunque sea incómodo, buscar ese cambio, buscar modificar esa conducta, esa creencia, ese patrón familiar, desde cómo actuamos, cómo nos comunicamos y hasta cómo pedimos ayuda y cómo nos relacionamos con los demás. Es por eso que es muy importante mencionar la psicoterapia clínica y familiar de pareja frente a este tipo de problemáticas. Cuando hablamos de violencia familiar, muchas veces pensamos solamente en el agresor o en la víctima, pero en realidad estamos frente a un sistema familiar que ha aprendido a sobrevivir en medio de un conflicto, de un silencio y de una confusión emocional. La terapia no busca señalar culpables, sino entender las dinámicas que sostienen este malestar y que además generan nuevas formas de relacionarse. Obviamente, con esta perspectiva, el trabajo terapéutico permite identificar patrones de comunicación agresiva, roles rígidos, mandatos de género y experiencias no procesadas que siguen marcando en las relaciones actuales de aquellos miembros que formaron parte de aquel sistema violento familiar. Además, da un espacio seguro para que cada miembro de la familia pueda expresar lo que siente, sin miedo y sin juicio, algo que muchas veces no se puede lograr en este sistema. En el caso de las parejas, se debe trabajar para construir vínculos, establecer acuerdos y, cuando es necesario, ayudar a cerrar estos ciclos de forma saludable y respetuosa. Por eso, la psicoterapia no es solamente una herramienta de reparación, también es una herramienta de prevención y transformación. A través de ella, se pueden construir familias más conscientes, más libres y más respetuosas. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por escuchar mi podcast. Espero que este episodio te haya gustado. Lo estaba analizando desde un enfoque integral, psicológico, social y antropológico, comprendiendo que somos un ser, que somos un individuo, que su primer espacio que forma su identidad es la familia y que claramente tiene un gran impacto en nosotros. Gracias por escuchar, por reflexionar y por no voltear la cara, porque solo cuando entendemos de dónde viene la violencia, podemos decidir no repetirla. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.